Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, después de, qué sé yo, 3 meses de fiesta, volvemos a vernos, a encontrarnos. Eh, bueno, el resultado del parcial fue mucho mejor de lo que yo esperaba, en realidad, no por ustedes. Buenas tardes, Eliana, sino que creí que podría llegar a ser un poco más representativo de lo que era en lo presencial. Lamentablemente no lo es, pero bueno, eh, hay el margen el porcentaje de desaprobados es ínfimo, pero bueno, tengan en cuenta que bueno, el próximo cuatrimestre tenemos altas probabilidades de que sea presencial, con lo cual, bueno, este tema del libro abierto, después de 2 años de hacerlo, se terminará. Pero bueno, el próximo parcial eh, va a ser de 20 preguntas, sobre todo porque hay algunas personas que fueron, eh, no sé, en general las notas son buenas, ustedes la vieron, pero bueno, con 3 errores están con un 5 y bueno, es como que al final es un sistema que no me termina de convencer, obviamente, pero bueno, con 120 alumnos no tengo otra opción que usar múltiple choice, si no es un tema muy complejo. Tendría que mandarme un archivo con las respuestas, no tiene. Y después viene que yo acá en este renglón está dicho y las revisiones se hacen mucho más complejas y así que prefiero mantener el múltiple choice. Es más, creo que voy a mantener el múltiple choice para el cuatrimestre que viene, aunque sea presencial. Pero en ese caso ya se pueden hacer dejar como para que hagan alguna aclaración o algo. 120 alumnas y alumnos eh, es realmente para corregir, es sumamente denso, ¿no? Bueno, Lucía, sí, yo la hora, el tiempo se los hice, fíjense que con 20 preguntas también tenían una hora y algo tengo que limitar para obligarlas y obligarlos a tener idea eh, de lo que se está hablando, como para que busquen rápido. Eh, entonces, la hora es un limitante y pese a todo, las notas fueron excelentes, es decir, fueron muy buenas, demasiado buenas, digamos, fuera de lo normal, por lo menos para el curso. No tengo el método de calificación era ese y bueno, y así, y así lo adopté, tal cual está. Eh, la pregunta 9. Bueno, sí, yo justamente recién acabo de terminar una reunión de revisión de parcial. Sí, por supuesto. De todos modos, eh, bueno, no, yo les digo cómo es. Les voy a mostrar cómo es un parcial. Como ya lo tengo,
¿Están viendo el formulario de sistemas administrativos, curso 21, primer parcial? ¿Eso se ve en pantalla? Sí, profe, se ve. Bárbaro, gracias. Bueno, este es el examen, ¿no? Este es el examen que ustedes respondieron y donde acá, bueno, esto es el examen, no es el formulario para responder. Y acá, como pueden ver, tiene un tilde la pregunta correcta. Ahora, ¿cómo corrijo, digamos? Acá tengo las respuestas. Me dice, ya cuando veo esto, 90,6 puntuación media, ya veo que les fue bien. 111 alumnas y alumnos respondieron. Y lo que hago es bajar este archivo. Cuando baja este archivo, el archivo S, que ahora se los voy a mostrar, tiene estas características. Los están viendo, es a rayas celeste, es un Excel celeste y blanco a rayas. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, Gracias. sí. Bueno, ven, acá baja la nota, directamente, las notas, y voy a mostrar abajo de todo. Si voy corriendo, ahí están las respuestas. Esta es la pregunta 1, que en realidad tiene el número 4 en el examen. La pregunta 2, que en realidad tiene el número 5. Y acá, fíjense que tienen todos 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Fíjense, la pregunta 1, acá alguien puso una respuesta incorrecta. Ahora, y acá también. Ahora vos me dirás, eh, ¿cómo es esta historia? Pero esto es una caja negra, porque ¿cómo puede ser que yo sepa si eso está bien o está mal? Entonces, volvamos al formulario. ¿Están viendo el formulario? Sí. Bueno, entonces, cuando estamos, esta es la primera pregunta, y yo veo, voy a detalle, acá me dice qué contestó cada uno. 108 contestaron bien, ¿no? Me da esta información. Uno contestó tal cosa, ninguno hizo estas opciones y 2 personas tienen estas opciones. Entonces yo voy a detalles y ahí se abre. Bueno, lamento, el primer alumno ahí aparece que es incorrecto, incorrecto, y acá me dice las personas, aparece el nombre y aparece lo que está tildado es correcto y lo que tiene una cruz es incorrecto. Esto es una respuesta incorrecta. Entonces yo puedo revisar cada una de esas. Es decir, que hoy el mecanismo de revisión del examen es como lo estamos viendo en este momento. Cualquiera de ustedes que quiera revisar su examen, la manera de revisarlo es de esta manera. Es decir, y si fuera presencial, tengo que ir con la compu y sentarnos juntos y verlos. No tengo otra manera porque el examen es virtual. El formulario está en la plataforma de la facultad, este formulario es del campus de la facultad y ustedes ingresan, los únicos que pueden ingresar a este formulario son aquellos que están inscritos en este curso. Bueno, esto es cómo se corrige. Esto que yo les voy a mostrar acá es cómo yo preparo las preguntas. Tengo las preguntas correctas acá, las respuestas correctas acá. De las 10 preguntas que armo, las armo, tengo una planilla en Excel para tener controlado. Y con esto paso cuáles son las preguntas correctas. Y bueno, y así es la metodología del examen. No sé si alguien quiere hacer una pregunta como esto, sobre esto, pero bueno, cualquiera de ustedes que quiera tener una revisión del examen, me lo hacen saber. Creo que lo ideal sería que juntarse a las 4:30 de la tarde de la próxima clase, no tengo ningún inconveniente, y, eh, y ahí vemos la revisión del parcial. ¿Ah? ¿Alguna duda?
Qué silencio hay hoy. Todos poquitos, 24. Bueno, gracias. Me alegro que sea todo claro. Eh, bueno, ahí estamos. Otra vez con el tema de la materia. Vamos a empezar con la materia. Bueno, ya habíamos arrancado con la segunda parte de la materia, con lo que sería el último parcial, que el último parcial seguramente va a ser, seguramente no, va a ser de 20 preguntas. Y donde, bueno, nada, será de la misma metodología. Si ustedes me dicen como profesor si me gusta esto, no. La verdad no me gusta. La metodología no me gusta y, bueno, lamentablemente no le encuentro otro mecanismo. Si a alguien se le ocurre un mecanismo para corregir a 120 alumnas y alumnos, de los cuales rinden 111, sería fantástico. Pero bueno, de por sí tomar examen es un tema que no me agrada porque no me agrada. Pero bueno, y cuando son escritos, tardo meses para poder corregir sobre todo 100 y pico de parciales, y lo que más me preocupa no es tanto el primer parcial, sino el segundo parcial, donde ya tenés las fechas recuperatorios y todo eso cerca. Pero bueno, obviamente el porcentaje de promocionados y aprobados es muchísimo más alto que lo que tenía en presencial, pero bueno, así están dadas las cosas. Aquellas personas que tienen ganas de aprender y que algo les dejó la materia, seguramente van a seguir por ese camino. Y bueno, y las que no les interesa y aprobaron la materia, bueno, así están dadas las circunstancias. Uno no puede controlar todo en la vida. Así que quedará en, en cada uno de ustedes si fueron beneficiados o no, si les interesó o no, no lo puedo manejar. Bien, entonces vamos a arrancar eh, esta, esta primera parte de, del cuatrimestre que nosotros ya estuvimos viendo el primer punto de diseño organizacional como sistema abierto, estuvimos viendo entorno. Nos falta ver relaciones interorganizacionales y diseño para el entorno internacional. En todo esto, lo que estamos viendo es DAF. En este campo, nosotros estamos directamente en el campo de la materia, específicamente de la organización, es decir, planear, organizar, dirigir y controlar. En este momento nos estamos metiendo mucho en lo que es organizar. De todos modos, el primer tema que tocamos, ya no me acuerdo, meses atrás, qué sé yo era más joven yo todavía, cuando nos vimos, el entorno, vimos el dominio de la organización, que era como una diferenciación del entorno en como circunscribir el entorno en aquellas cosas que realmente tiene vinculación la organización y es afectada por el entorno de alguna manera. Es decir, quizás si en este momento, por ejemplo, en China, en este momento en China, hay están empezando a aplicar leyes que tienen que ver con la sustentabilidad y una serie de factores. Yo creo que lo están haciendo por una exigencia
como ya habíamos hablado del triple impacto, no específicamente por triple impacto, pero muchas organizaciones tienen exigencias sobre, sobre las materias primas y cómo se producen las materias primas, etcétera, etcétera. Entonces, China ahora va a tener dificultades para poder, mejor dicho, las industrias chinas van a tener dificultades para responder en tiempo los pedidos que tienen pendientes. Esto, te lo estoy diciendo, me mostró un mail un empresario de su proveedor chino. Entonces, digamos que si vos importás productos desde China, digamos que está dentro de tu dominio, es un problema tuyo de entorno. Suponete que yo, que presto servicios, que no compro nada a China, sino que lo que hago es dar clases en China, online. Por decirte un tema, si bien es contacto con China, a mí no me afecta en mi entorno directamente. ¿Está? Como para qué es esa historia del dominio. Hoy hay un problema muy grande, vamos a entrar hoy en el tema de logística, hay un problema muy grande en la logística internacional. Estoy mirando porque hay un viento impresionante, no sé, acá se levantó un viento muy fuerte. En la logística hay un problema muy grande, yo creo que ya se lo he mencionado, que es que faltan contenedores. Los contenedores donde viene la mercadería, que son como unos vagones totalmente cerrados, algunos son refrigerados, dependiendo de la mercadería que traigan, y generalmente no, esos contenedores son envases, por decirlo de alguna manera, es decir, que el contenedor tiene que ser devuelto. El problema de esta pandemia, uno de los problemas que trajo la pandemia, fue que en un momento determinado, al pararse el comercio, los contenedores quedaron distribuidos en distintas partes del mundo y fundamentalmente en los puertos donde mayor movimiento comercial hay. Eso está afectando, la falta de contenedores está afectando a las entregas gravemente, gravemente, demoras de 90 días adicionales a la demora tradicional, 90 días o más. Y eso está provocando que buques que traen mercadería para Buenos Aires o para Argentina, digo Buenos Aires porque el puerto tenemos un solo puerto, eh, la mercadería, el contenedor, mejor dicho, lo bajan en Brasil y te lo dejan en Brasil y después consolidan. ¿Consolidan qué quiere decir? Van juntando contenedores para Argentina, como no tenemos tanto movimiento, y bueno, y después nos vamos hasta Argentina. Pero yo necesito, entonces Brasil, como tiene más movimiento que nosotros, le da contenedores vacíos y así con los puertos más importantes. Un problema sumamente grave que calculan que va a llevar todo el año que viene todavía solucionarlo. La cuestión de que hoy un flete que valía $4.000 traer un contenedor puede estar costando 18.000, 20.000 o más dólares todavía, si vos lo necesitas en forma urgente, el flete de un contenedor. Por lo cual, eso ha tenido una implicancia muy fuerte en los incrementos de precios de los insumos en el mundo en general. Hoy, Estados Unidos está frente a un proceso inflacionario sumamente severo. Brasil está sumamente severo. Brasil estamos hablando de un 8% anual y Estados Unidos un 4,7% anual. Pero esto implica un tema importante. Si vos tenés $100 en este momento debajo del colchón, por decirlo de alguna manera,
es un 4,7% has perdido de capacidad de compra en Estados Unidos. No estoy hablando acá en Argentina, ¿no? Estoy hablando en Estados Unidos. Con lo cual es un problema mundial. Digamos que en ese caso el dominio de la organización, hoy todas las empresas que están vinculadas a insumos que surjan del petróleo, que son muchísimos, por ejemplo todos los plásticos, todos los polímeros, bueno, no solamente los combustibles, sino que hay muchas cosas que surgen del petróleo, bueno, están teniendo un incremento de precio en dólares del 50%, lo cual hace una situación mundial sumamente grave y también acá en Argentina. Les comento esto porque tiene que ver con el dominio de la organización, es decir, cuánto te afectan las cosas. Bueno, vos importás materias primas, no solamente de China, de otro, bueno, tenés eso. Tus materias primas son polímeros o derivados del petróleo o derivados de los granos, porque también puede ser una industria de alimentación y estar comprando soja, y el precio de la soja internacionalmente ha aumentado muchísimo también. Bueno, toda esa serie de factores hacen a tu dominio, hacen a lo que realmente te afecta en la empresa. Obviamente, por ahí hay cosas que no se hacen a tu dominio que realmente te afectan, como es el caso de la pandemia, por ejemplo. O el caso de un conflicto en algún país en el cual vos estés vendiendo o comercializando, un conflicto político severo, institucional severo, etcétera, puede afectarte. Bueno, listo. Creo que no da para más el tema del dominio. Este es el dominio para que comprendan la diferencia entre entorno y dominio. Es decir, el dominio no deja de ser el entorno, pero lo que nos está mostrando es específicamente en donde opera la organización. Y nosotros habíamos visto este esquema de lo que se llama ecosistema organizacional. La palabra ecosistema la van a encontrar aplicada a innumerables cosas. El ecosistema de los bancos, el ecosistema de esto, todos, la palabra ecosistema se hizo famosa. Pero bien, esto, ecosistema organizacional, tiene que ver con cuáles son los vínculos que vos tenés, analizar los vínculos que vos tenés. Esto no es poner todos los clientes en cada uno de esos, sino que decir, bueno, por ejemplo, vamos a ver clientes. Yo tengo que mi cliente, el C1 y el C2, implican el 80% de mi facturación, por ejemplo. Entonces, tenés el C3, el C4, el C5, el CC, que es el cliente de tus clientes. Entonces, ahí vos podés estar pensando, mi estrategia es, bueno, vamos a incrementar las ventas en los clientes pequeños como para bajar el peso de los grandes clientes. O si es que podés, y si no, bueno, eh, trabajarás en función de la fidelización de ese tipo de clientes. Nada, se me ocurre eso, lo mismo con los proveedores afuera. Eso es el análisis del ecosistema que habíamos visto la última clase que vimos esto, que no sé cuándo fue. Bien, y ahora entramos a un nuevo tema. Digamos que lo que es entorno ya lo vimos, y vamos a relaciones interorganizacionales. Y esto es, ya lo venimos hablando muchísimo a este tema, y donde el rol cambiante de la administración es que cada vez pensamos menos verticalmente y pensamos las situaciones horizontalmente. Quizás ustedes hayan escuchado hablar alguna vez de reingeniería. Hammer era el autor, y hace ya muchos años
escribió un libro que se llamó Reingeniería, en el cual decía que las organizaciones deberían rediseñarse exclusivamente en función de sus procesos. Bueno, entonces esas relaciones horizontales, que son las de los procesos, recuerden, las funciones, la clasificación funcional siempre es vertical y los procesos corren horizontalmente, coordinan toda esa división de tareas o funciones, por decirlo de alguna manera tradicional. Entonces, las relaciones horizontales son lo que te incluyen, es el vínculo con el proveedor en una punta y el vínculo con el cliente en la otra punta. En el medio tenés todo. Entonces, ahí tenés la famosa trazabilidad que habíamos hablado en otras clases. Entonces, hoy el rol cambiante de la administración tiene que ver con ver y preocuparse más por las relaciones horizontales, por los vínculos horizontales, más que por los verticales. Por eso vimos en equipos de trabajo esta manera de que el líder se posicionaba como una visión horizontal. Obviamente que el liderazgo tiene que aprender nuevas habilidades ejecutivas. En realidad, como ya se lo mencioné cuando vimos el tema del liderazgo, el líder que no ve la cosa está perdido. El líder tiene que tener la visión de ver cómo se modifica. Hay una película, Margin Call, que con Kevin Spacey, Jeremy Irons, etcétera, que tienen una reunión y yo la usaba esa película para pasar algunas partes. Y en una reunión, el número uno de la organización explica a un miembro de la empresa, le dice, ¿sabes cuál es mi función? Mi única función como número uno, es decir, como líder de la empresa, saber qué música va a sonar en el futuro. Esa es mi única tarea. Y eso, ¿reggaetón es el futuro? ¿O qué será el futuro? Uy, me congelé. Sí, iba a decir eso. Ah, me descongelé. Ahí está. Ahora no, ¿no? Ahora estoy descongelado. Bien. Sí. Y entonces, bueno, en la película él dice, y a hoy no escucho nada, no escucho nada. Entonces, ese es un muy buen resumen de lo que es el liderazgo, donde el líder eh, tiene que estar permanentemente pendiente de los cambios, la música que va a sonar, o los cambios, detalles. Hace ya muchísimos años, John Lennon fue a Paul McCartney en los Beatles y le dice, che, se está utilizando mucho el bajo ahora y el bajo tiene que predominar más en una canción, así que vamos a hacer una canción, el bajo lo tocaba Paul McCartney, y entonces vamos a hacer una canción. Bueno, aquí los que quieren escuchar una canción donde prácticamente está llevada por un bajo, balada de Yoko Ono, entonces van a encontrar ahí el bajo, digamos. Bueno, en las organizaciones pasa lo mismo. Las organizaciones decir, che, eh, la tendencia de la industria 4.0 está llevando a una visión horizontal, a una visión de trazabilidad, a una visión horizontal y a una visión de cooperación.
y donde ya no se buscan tantos proveedores, sino se buscan tener alianzas estratégicas con proveedores directamente y con clientes dependiendo del tipo de cliente que vos tengas. Si tenés clientes que son industrias, las alianzas estratégicas son más comunes, perdón, pero si tenés clientes consumidores finales, masivos, bueno, el vínculo es muy distinto. El vínculo ahí tendrás que ver más con el tema de comunicación y ese tipo de cosas. Con lo cual, el autor, es decir, Duff, distingue entre los roles de operaciones y los roles de cooperación, ¿no? Van a encontrar eso en la bibliografía como un diferencial básico, pero no nos vamos a detener mucho en eso porque no tiene sentido. Bueno, y ven los gerentes tradicionales que obviamente tienden al rol de operaciones y los gerentes que tienden a roles de colaboración, y esa hace una diferenciación bastante obvia, ¿no? Bien, claro, obviamente, nosotros estamos yendo camino hacia el diseño organizacional y estos modelos de management hacen que eh, las, eh, las organizaciones se diseñen en función de estos dos conceptos que el autor trae de lo que es la relación organizacional entre la competencia y de cooperación y el tipo de organización. Entonces, es decir, el tipo de organización se refiere al tipo de organización que están interviniendo en tu ecosistema o en tu dominio, como quieras denominarlo. Entonces, fíjate que cuando estamos hablando de una relación competitiva arriba, una relación organizacional competitiva, es decir, no hay cooperación, y son similares, se lo llama, estamos dentro de una ecología, ecología o ecosistema poblacional. Si vamos esto es en el ángulo superior derecho, y de cooperación y similares, estamos hablando de institucionalismo. Bien, se los expliqué, ya está. Lo miran, esto es lo que el autor puso, digo, para que lo vean, y es más, si vos estás analizando organizaciones diferentes y hay cooperación, hay una red de cooperación, que es en el ángulo inferior izquierdo. Bueno, es bastante obvio, pero bueno, el autor Duff van a ver que les encanta hacer este tipo de gráficos, que bueno, lo estamos viendo en este cuatrimestre. Si quieren, no aprueban, abandonan la materia y vuelvan al cuatrimestre que viene, que va a ser totalmente distinto. Estoy diseñando totalmente distinto la materia para el cuatrimestre que viene. No voy a dar las clases de esta manera como la estoy dando ahora. Serán todos ejemplos y casos y ese tipo de cosas, y seguirán con la bibliografía, que también algunas cosas cambian. Pero bueno, ahora sigamos con esto, que es lo que nos importa, de lo que ustedes tienen que aprobar. Bien, y acá empezamos con algo más entretenido. Esto es lo que ustedes lo van a encontrar en DAF. Ustedes lo van a encontrar así. Modelo de cadena de suministro. Entonces, proveedores, fabricantes, distribuidores, tiendas minoristas y relaciones horizontales. Es un tema que es un gráfico que realmente no es muy feliz, no es muy feliz por los distintos niveles que estamos hablando, niveles de proveedores, de fabricantes, de distribuidores. Son como distintos estratos
de el sector económico en el cual nos estamos desarrollando. De todos modos, sí lo que explica el autor es que lo importante es ver un modelo de cadena de suministros de manera horizontal y donde entran en juego todos estos factores. De todos modos, a mí, frente a este gráfico, quiero explicarles primero lo que es una cadena de suministros. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de supply chain. Es esto. Supply chain es cadena de suministros. Y van a encontrar puestos que antiguamente se denominaba como compras. Y hoy compras se lo denomina cadena de suministros y está vinculado no solamente a la adquisición de los insumos que requiera esa empresa, sino que también está vinculado a la logística general de la cadena de suministro. La cadena de suministros es algo sumamente complejo y ya no es que acá tenés la materia prima que querés. No, no. Tiene que ser la materia prima que querés, en el momento que lo querés, en el lugar que lo querés. Entonces ya ahí es otra historia totalmente distinta. Por supuesto que ahí ustedes tienen eso abajo, está porque yo lo saqué de internet y obviamente les dejo la fuente de información, no porque tenga importancia, pero estoy usando el gráfico que hizo una persona que no sé quién es, pero bueno, por lo menos pongo de dónde viene. Entonces, tenés materias primas, producción, proveedores, transporte logístico, centro de distribución, transporte logístico, punto de ventas, cliente final. Bueno, eso va a depender, digamos que tu cadena de suministro, esto es un ejemplo. Vos podés ser, yo no soy una industria. Bueno, yo no tengo puntos de venta, yo vendo online. Bueno, entonces va a depender tu modelo de negocio, vas a ver qué canales utilizás, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que la cadena de suministros no es igual para todas las compañías, sobre todo las organizaciones, diría yo, sino que sobre todo a sectores específicos. Por ejemplo, la industria que fabrique, por ejemplo, como vimos el caso Arcor, donde también tiene centros de distribución, pero realmente utilizará distribución a puntos de venta. Bueno, de hecho, Arcor es dueño de La Serenísima, quien tiene La Serenísima fue comprada por Danone y ahora también, como lo vimos en la clase, no me acuerdo cuándo, ¿por qué Danone compra La Serenísima? Porque hacer una Serenísima implica años y muchísimo dinero. Entonces, La Serenísima, la gran ventaja competitiva de La Serenísima, además, bueno, obviamente tenía una marca establecida y un producto establecido determinado, era su fantástica distribución. La Serenísima llega con sus yogures y sus leches y sus etcétera, etcétera, llega a los almacenes de los rincones más ocultos que hay, por lo menos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Ya en el interior hay más competencias locales. Con lo cual, la distribución sigue siendo un factor clave. Hoy, fíjense en el tema de las ventas online. Sería bueno analizar un modelo de cadena de suministros en el tema online porque vos decís, bueno, yo tengo un centro de distribución, pero ahora tengo que ir puerta a puerta. Ahí es un tema, y fíjate, el puerta a puerta,
si vos ves, es bastante variado quienes tengan experiencia como compradores solamente de ventas online o de compras online en este caso, van a ver que a veces viene una persona en moto, a veces viene una persona en un auto y va a las corridas y te avisa, ¿podés bajar por favor? Bueno, toda esa logística que estás viendo forma parte de la cadena de suministros. Vos decís, pero suministros, estamos hablando de ventas, ¿sí o no? Perfecto, se analiza horizontalmente. Entonces es tan importante, en el caso de, si estamos hablando de ventas online, no tenemos proveedores, tenemos vendedores en este caso. ¿Quiénes son vendedores? La infinidad de productos que puede ofrecer una plataforma de venta online, Amazon, Mercado Libre, etcétera, bueno, tiene una multiplicidad de proveedores. Entonces también hay todo un esquema en eso, un esquema de cooperación y también de castigo y de premio en función de la conducta de cada uno de esos vendedores. Y también hay un mecanismo de pago en el medio, una serie de factores que, como verán, si analizan todos esos factores son horizontales. Es la trazabilidad del problema completo, es la trazabilidad desde el vendedor hasta el cliente. Ahora, a veces el vendedor puede llegar a ser un fabricante o no. Es todo un tema. Fíjense que algunos dicen, somos fabricantes. ¿Qué sé yo? No sé, yo me acabo de comprar un mueble online y bueno, el fabricante hizo unas modificaciones, etcétera, etcétera. Ese contacto fue directamente con el proveedor, con el vendedor, ¿no? Directamente. Entonces es un contacto horizontal. Es un contacto del cliente de manera horizontal con el vendedor. Bien. Quien quiere investigar, el cuatrimestre que viene voy a desarrollar bien el tema de cadena de suministros o supply chain, porque realmente es un tema sumamente importante, sumamente candente hoy en las organizaciones modernas. Cada vez pierdo más audiencia. Se me están yendo. Ahí volvió. Tengo otro. Uy, qué contento estoy. Bien. Entonces, ténganlo en cuenta a esto. Si les interesa, pueden profundizar y van a... Debe ser el viento, claro, los corre. Sí, claro, voy a cerrar la ventana. Eh, Tiene muchos cortes esta película. ¿Qué quiere decir? ¿Yo me corto? No, no entiendo la película. Pero bueno, de pampa. Bueno, no, me imaginé, pero no lo entiendo, porque eso soy, viste, en la edad. Es, este, bien, les decía, eh, esto es un temita para tenerlo, independientemente de a lo que se dediquen, supply chain. Si se van a dedicar, sobre todo, a crear un negocio, por ustedes mismos, eh, bueno, más aún, esto tiene que ver, el supply chain tiene que ver también con el estudio en el modelo de negocio, ¿no? Obviamente todo tiene una escalada y bueno, podés hacer una distribución como la Serenísima, salvo que tengas la inversión como para decir, che, quiero comprar parte de la Serenísima. Bueno, pero bueno, en el caso de empezar desde cero, siempre hay que pensar en grande y actuar en pequeño. Eso es uno de los errores que se le hacen a cometer a las pymes, porque a las pymes, la pyme es un momento de las organizaciones. Lamentablemente nosotros, por estos lugares, estamos acostumbrados a pymes que duran de por vida siendo pymes.
en otras partes del mundo, perdón un segundo. En otras partes del mundo, les decía, el PYME, bueno, es un 10 años y después pegan un salto, o antes inclusive. Pero bien, la PYME tiene una problemática, la PYME es problemática por naturaleza, y obviamente una de las cuestiones que tiene la PYME es la escasez de recursos. Con lo cual, ir a una PYME con soluciones de grandes compañías es absurdo. Yo sigo escuchando todavía que el problema de las pymes es que no tienen un organigrama establecido. Y cuando dicen organigrama, a mí me agarra un ataque de caspa y tengo ganas de teñirme de rojo el pelo, ¿no? Porque realmente no es ese el problema de las pymes. No es ese el problema de las pymes. Si querés hacer una pyme, la mejor solución que le puedes hacer a una pyme es plantéatelo desde el lado, ¿viste cuando vimos equipos de trabajo? Bueno, ¿cuál es el problema de la pyme? El problema de la pyme. Esto es lo que tiene que tener bien resuelto una pyme. Ahora vos me decís, pero esto tanto, no, por ahí tres de esas cosas o todo esto lo hace una sola persona o dos. Y entonces, ¿qué otra cosa te daría yo? Ah, bueno, si vos estás hoy en un negocio y no usás plataformas para para apoyar tu administración en plataformas adecuadas para manejar cadena de suministro, bueno, ya no mereces llamarte emprendedor o emprendedora. Ya atrasás bastante. Hoy hay plataformas para administrar cadenas de suministro. Hay muchísimo en el mercado, no son caras para las pymes. Hoy las pymes, afortunadamente, incorporarse a la digitalización no es caro, no es caro, para nada. Y es más, yo ya a muchos clientes les aconsejo ya directamente no meterse más en los gastos de eh, ¿se llama? De los servidores. Usa nube, usa nube, porque los gastos de los servidores son interminables, porque siempre se requiere más memoria RAM. Hoy en día cada vez más los softwares son cada vez más exigentes de memoria, y entonces tenés que tener el tema de la seguridad, las copias de seguridad, etcétera. Tenés que tener, sobre todo hoy en día, hay que tener en cuenta un tema importante, y acá está, si vos seguís el tema, si tu futuro es que querés ser contadora, contador público, el tema muy importante que hay que tener es la seguridad de datos, la seguridad informática, porque hoy el delito está corriendo, está ahí el delito, está ahí. Entonces, la seguridad informática es muy importante, y no solamente el delito puede estar afuera de la organización, sino que puede estar adentro de la organización. Entonces, el uso de plataformas, digamos que antiguamente se decía, bueno, vos tenés que tener un sistema y se contrataba a un programador. Si el programador se moría, olvídate, nadie más podía entrar a ese sistema, lo sabía solamente él. Y hay muchísimas empresas hoy que todavía dependen de eso. Entonces, vamos otra vez al tema de la cooperación. Entonces, si vos no sos una productora, una producción, también en lo que es la plataforma donde vas a manejar tu negocio, vas a tener que utilizar el concepto de cooperación. El concepto de cooperación. Entonces, esto es importante que lo tengas en cuenta, que la salida, digamos, que la pequeña y mediana empresa, el asesoramiento de una pequeña y mediana empresa, no es hacer de ella y decir, oh, lo que necesitas es incorporar personas.
empezá a incorporar las personas claves en función de estudiar qué es lo que necesita, de diseñar la organización, qué es lo que está necesitando. Así que, nada, eso les digo. Bien, esto que está acá, es esto, pero vertical. ¿Mm? Porque yo acá les quiero explicar qué es integrarse verticalmente y horizontalmente, que no tiene nada que ver con la trazabilidad, sino que tiene que ver con cuestiones estratégicas. Ustedes verán, mejor dicho, P1, P2, P3, proveedores, F1, F2, fabricantes, D1, D2, D3, distribuidores, M1, M2, minoristas. También, esos son los 4 niveles. Ahora, proveedores, depende de lo que vos fabriques, ese proveedor puede ser un proveedor de materias primas básicas, commodities, como puede ser granos, petróleo, etcétera, y café, etcétera, commodities, que, digamos que este nivel de proveedores puede ser varios niveles de proveedores, dependiendo de cada una de las organizaciones que estés analizando. Pero en este caso vamos a hacer simple. Proveedores, ponemos. Tienen el mismo grado de vinculación que hizo DAF, pero nada más que te lo puse vertical. ¿Por qué? Porque estratégicamente, si vos ves la fábrica 1, F1, tiene vínculos, o F2, por ejemplo. F2 tiene vínculos con P1, con P2 y con P3. Pero F1 tiene vínculos solamente con P2. Entonces, con ese proveedor, el proveedor 2. Entonces, el proveedor 2 puede decir, che, al final yo dependo de F1 y la verdad que voy a ir y ya no andan muy bien, veo que no me pagan bien, a ver qué pasa. Y bueno, y por ahí se llega a una solución estratégica de incorporar una cadena de comercialización siguiente a la que estoy manejando y me integro y compro F1. P2, el proveedor 2 compra F1, es decir, hace una integración vertical hacia adelante. Esa es una integración vertical. Y después tenés la línea de distribuidores. Y hoy, por ejemplo, hay muchas integraciones verticales que en realidad, más que integración, es un salto. Fíjense que el fabricante 2 vende directamente al minorista 2. ¿Ven la línea que atraviesa? Bueno, también hoy se da esa característica donde, más allá de adquirir una cadena siguiente, se la puentea o bypasea de alguna manera y se llega directamente al minorista. ¿Cómo se llega al minorista? Bueno, lo hace Apple. Apple tiene sus tiendas. Apple vende el 30%, no sé ahora, prepandemia, era una información prepandemia, el 30% de las ventas de Apple eran en sus Apple Store. El 30% de las ventas de Apple en sus Apple Store. Es decir, estaban Apple, que puede ser F2, por ejemplo, iba a M2 directamente, en contacto con su consumidor, Apple. Entonces, va para que vean qué diferenciaciones integrar verticalmente e integrarse horizontalmente. Integrarse horizontalmente es, por ejemplo,
F1 habla con F2, che, al final estamos compitiendo con los mismos clientes, ¿qué te parece? Sí, papá, y se fusionan. Entonces es una integración horizontal. Se integran F1 con F2, horizontal. Esta estrategia es utilizada mucho por los estudios de auditoría, por ejemplo. Es muy común la fusión de estudios de auditoría para mejorar su potencial, porque un estudio tiene características, tiene clientes o estructuras. Yo conozco un estudio que se integró horizontalmente con otro porque tenía un mejor departamento impositivo y muchos de los socios eran expertos fiscales. Entonces, bueno, se fusionaron y también pudieron tener una cartera de clientes más importantes y también una prestación de servicio más importante. Bueno, una sinergia, como habíamos hablado, eso es sinergia, digamos, que la suma sea más de la suma del todo, es decir, que se obtenga un valor agregado a la fusión que beneficie a todos. Bueno, nada, esto es lo que quería decir cuando ustedes escuchan hablar de integración vertical e integración horizontal, es esta historia, ¿no? Profe, Señora. cuando dio el ejemplo de Apple, ¿eso es una integración vertical? Cuando dijo que salteaba, Claro, iba de claro, P a M. claro, hizo sus propios locales. En este caso, lo que dice Apple dijo, bueno, yo pongo mis propios locales, los pongo hay locales que son impresionantes, hay ciudades donde los locales son impresionantes. Y bueno, y eso es una integración vertical hacia adelante, se dice. Drucker lo dice progresiva hacia adelante, o si no, hacia atrás. Si, como habíamos hablado, como en el caso de Arcor, que hizo en realidad Cartocor, que hizo un proveedor de envases, digamos, ¿no? Nada, esto es para cuando escuchen hablar de integraciones verticales y horizontales, ¿de qué estamos hablando? No tiene nada que ver con la trazabilidad. Pueden llegar a confundirlas o confundirlos, pero bueno, esto está vinculado a este análisis de cómo piensan y por qué en algunos momentos las empresas se fusionan horizontalmente o verticalmente. Perfecto, gracias. No, por favor. Tenemos el caso acá en Argentina, un caso muy fuerte, que es el caso de la compra de Telecom Argentina por parte de Fibertel Cablevisión, es decir, del grupo Clarín, es más confuso que esto. Si estuviéramos en el pizarrón se los haría y les diría en realidad cuál es la estrategia eh, que utilizaron, la ingeniería jurídica que utilizaron. En realidad compraron al accionista de Telecom Argentina. Tengo un Bueno, ejemplo, pero no sé dónde, cómo meterlo, o sea, no sé cómo analizarlo, que es el caso de los supermercados Día, porque Día lo que hace es, le pide a muchas, si uno va y se fija en los productos Día, se va a dar cuenta que quien se lo fabrica por ahí es La Serenísima, pero le ponen la marca Día. sí, pero eso no es integración vertical. Esos son Estrategias. directamente estrategias, acuerdos comerciales, alianzas Ujú. comerciales, donde la fabricación de productos. Lo que pasa es que eso se ha dado cuando el retail empieza a tener mayor peso que la marca del producto, que eso es una característica que se da en el retail. Entonces, el retail te empieza y te aprieta, entre comillas, te digo, te aprieta y decir, ya, eh, yo te voy a seguir comprando, pero mira, la gente viene a día, porque la gente que viene a día viene porque es barato. ¿Mm? Sí, aparte Entonces, tiene muchos productos que son de buena calidad. Y ahí es bueno, cuando uno se pone a leer el envase y ahí se da cuenta quién lo fabrica.
Claro, pero el tema, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Entonces Arcor, ponele, porque se me ocurrió decir Arcor. Entonces vos decís Arcor, dice, che, la marca ABC, la de las mermeladas, la marca ABC y vale, no sé cuánto está el frasco ahora, 100 y pico de mango. Entonces decís, no, el día yo no voy a poner, no puedo poner BC a 50 mangos, por decir un tema. Bueno, pero le pongo la marca día y sí la vendo a 50 mangos. También puede ser por ahí, puede ser, no necesariamente, no necesariamente. Pero también, esto ya hace muchos años que los retail empiezan a tener más importancia que las marcas que vas a comprar. En el caso de, si, che, me voy a comprar una heladera, me voy a Garbarino a comprar una heladera, o me voy a... Ese me voy, hoy en día ya se ve influenciado por el impulso de la compra online, ¿no? Entonces ya el retail ya tiene, fíjense, cuando yo les digo que vienen productos sustitutos que no necesariamente vienen de tu competidor, sino que aparecen plataformas de ventas online que en definitiva vos no te queda más remedio que sumarte a esa plataforma. Podés hacer tu propia plataforma, de hecho muchos retail tienen su propia plataforma, pero bueno, es una competencia hoy online donde necesitas tener eh, obviamente el diseño organizacional adecuado, además de tener el pensamiento estratégico para ver cómo llego, para que elijan mi heladera que yo fabrico, y que no lo elijan y que en realidad uno va y va a Garbarino a ver qué heladera. Entonces ahí está tu estrategia como fabricante. Entonces, ¿qué haces como fabricante? Y ahí vienen las alianzas y las colaboraciones. Y puede ser que dentro de esas alianzas y colaboraciones y cooperaciones, perdón, entonces puede decir, bueno, mira, yo te voy a vender, pero vos me tenés que dar una línea barata, que va a ser marca Garbarino. Y bueno, por eso puedes llegar a encontrar eso. Siempre hay una contraprestación, siempre en la negociación vos tenés que tener en cuenta que dos personas se sientan a negociar porque uno quiere algo de lo que tiene el otro y viceversa. Si no, nadie se sienta a negociar. Nadie se sienta a negociar. Entonces, si vos te sentás a negociar, tenés que estar absolutamente convencida o convencido de que algo vas a tener que dejar. Algo vas a tener que dar a cambio de que te den lo que vos querés. Entonces, eh, no sé, no soy adivino, pero en general, el poder, obviamente, el poder que tienen los retail hoy son muy importantes. Coto es un retail, otro retail, qué sé yo, Carrefour y todos esos retail eh, importantes donde son convocantes de personas y tienen un poder de negociación frente a las cadenas superiores. En el caso de, supongamos que el retail lo ponemos dentro del D3, ponele, el retail ahí es un distribuidor, ponele, o una cadena minorista, perdón, M2, bueno, tiene un poder con todas las demás cadenas, distribuidores, olvídate, ningún retail te compra un distribuidor, olvídate. Eso, los distribuidores están fritos, nadie, ningún distribuidor vende a retail. Fabricantes sí, venden directamente a retail. De allí la posibilidad de manejo de precios, de mejorar precios. Bien. Bueno, acá tiene las características cambiantes de las relaciones, producto de, obviamente de la colaboración. Obviamente que la colaboración tiene una alta dependencia, no hace falta analizarlo mucho y cuando no hay cooperación tenés una baja dependencia. Es absolutamente lógico. Obviamente, si vos llegás a una colaboración
y te enganchás en la nube de Amazon, si se cae la nube de Amazon, fuiste al piste, ¿no? Pero bueno, dependerá de cuán cuidadosa o cuidadoso seas respecto a las relaciones que establezcas de cooperación. Bueno, ecología poblacional son un grupo de organizaciones, actividades similares en esquemas parecidos, esto lo verán, poblaciones organizacionales, eso después lo vean, lo leen y no tiene sentido que yo se los explique a estas cosas. Vamos rápidamente a diseño de organizaciones internacionales. Esto ya hoy en día, ya pensar una organización en términos no globales, no una organización global, vamos a ver que una organización global ya estamos hablando de una... Ya hoy en día es prácticamente impensado que vos estés analizando un negocio de mediana envergadura, ¿no? Obviamente, si vas a hacer un comercio, no, pero no tiene nada de malo, pero por ejemplo, ya inclusive si sos simplemente una cadena de cafeterías, ya también se lanzan a nivel internacional. Ya ni siquiera se piensan exclusivamente a nivel nacional. Y estamos hablando de un negocio que es un negocio gastronómico. Con lo cual, hoy y cada vez, mientras las generaciones más jóvenes empiezan a liderar, ya prácticamente las empresas que nacen con una mentalidad internacional, ya, con una mentalidad abierta y con una mentalidad de no vender exclusivamente en el mercado interno. Y posiblemente sostenida más en mercados externos que en internos, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, si bien acá exportar es muy complicado todo, pero es una acción, digamos, desde el punto de vista estratégico. Hoy el dólar acá tiene un precio importante. No es el dólar importación, tiene otro precio, no vamos a entrar ahora con la diferencia de tipo de cambio, pero bueno, el dólar soja, por ejemplo, creo que está a 70 pesos, con las retenciones, obviamente, ¿no? Si vos exportás soja, por cada dólar que traes, te pagan 70 pesos. Neto. Vale. Bien. Se me asustó la perra por el viento y se despertó. Bueno. Entonces, el tema de acá, que lo que vas a ver a partir de ahora son cuestiones útiles que hacen para el diseño organizacional. Entonces, obviamente, las motivaciones para la expansión global está para economías de escala, economías de alcance y factores de producción. Las economías de escala tiene que ver con el hecho de que el incremento del volumen de las operaciones hace que con un mismo costo fijo vos puedas incrementar el volumen de las operaciones a tener distintos tipos de mercados. Bueno, eso se llama economía de escala, es el abaratamiento, entre comillas, del producto que estás comercializando por el hecho de que aumentás el volumen sobre la misma estructura de costos. Después, las economías de alcance y los factores de producción. Acá les decía, la economía de escala, cuando una empresa reduce los costos al aumentar la producción, externa se genera dentro de un sector industrial, economías de alcance, aumentando el número y variedad de productos y servicios, interviniendo en una mayor variedad de regiones, países y mercados. Generalmente hoy
un país, aunque parezca mentira, hoy un país muy buscado es Paraguay, por ejemplo. Argentina también tiene un muy fuerte vínculo con Brasil, porque tiene un mercado interno Brasil mucho más poderoso que el argentino, sobre todo mucho más de tamaño, etc. Y después tenés los factores de producción. Los factores de producción que ya sabemos, tierra, trabajo, capital, pero hoy los factores de producción claves tienen que ver con la tecnología y el conocimiento. Esto es un factor clave. Clave. A ver, vos me dirás, ¿pero dónde está la tecnología? Bueno, obviamente, antes se pensaban las organizaciones y ¿dónde vamos? ¿Dónde está la materia prima o dónde está el cliente? Entonces dependía si era más costoso la distribución hacia el cliente o si era más costoso distribuir la materia prima. Hoy el mundo no tiene distancias prácticamente. Hoy podés estar al lado del cliente sin estar físicamente al lado del cliente. Con lo cual, pues nosotros tenemos muchas barreras para Amazon, no se puede comprar cosas acá porque tenés que pagar 18 mil millones de dólares para traerte un peine, pero bueno. El tema es que el conocimiento y la tecnología son dos factores más de producción que se incorporan al famoso trabajo, tierra y capital que estábamos acostumbrados a estudiar en economía. Y diría que el conocimiento y la tecnología son dos factores más importantes que el resto hoy en día. Bien. Y etapas del desarrollo internacional, generalmente las organizaciones empezaban, las típicas organizaciones empezaban con un crecimiento doméstico, después un crecimiento internacional, donde hacías algunas exportaciones y donde después empezabas a tener ciertas representaciones en algunos países y ya te empezabas a hacer como una pseudo multinacional y bueno, ya tenés la empresa absolutamente globalizada. Pero hoy, ya el tema, hoy se llama soft landing, creo que era el término soft landing, hoy se utilizan hay muchas organizaciones de networking donde empezás a negociar ya directamente con gente de otros países, México, por ejemplo, y donde vos empezás a hacer alianzas estratégicas con personas, con empresas del exterior y ya te permiten ir, digamos, una puerta hacia esos países y no necesariamente llegar vos con tu propia gente que tenés que controlar. Lo vimos en el caso de Arcor, como Arcor fabrica en México, justamente en México fabrica a través de otra empresa sus propios productos Arcor. Entonces, digamos que a tu nivel, si vos estás empezando, vas buscando representaciones en esos mercados. ¿Por qué? Porque si vos te metés la estructura, ya esa estructura la vas a tener que controlar vos. Y además es un costo que vas a tener que sostener vos. Y es un costo que además no deja de ser una barrera de salida. Es decir, si ese costo, es decir, tengo que pagar todo esto si yo tengo que cerrar esta oficina en México, por ejemplo. Entonces, digamos que hoy existe una visión global mucho más simple y con una red más compleja. Hoy hay una red de networking muy fuerte en el mundo, innumerables redes de networking, donde uno puede comenzar a conocer, obviamente, representantes en el exterior, que obviamente, como todo vínculo, tiene su tiempo de evolución. Tiene su tiempo de evolución. Por eso es importante que si vos sos líder de una organización, no te quedes en la técnica, es decir, en hacer las cosas,
si vos sabes hacer tortas y las tortas las vas a hacer vos, y te vas a convertir en una persona que va a estar 24 horas haciendo tortas. Al final vas a terminar odiando las tortas. Entonces, el tema es que te quedaste en el presente, te quedaste en la tecnología, que es lo que como mucha gente cuando se pone un negocio propio queda enredada en la tecnología, queda enredada en el hacer y pierde la visión de emprendedor. Es emprendedor a un solo momento. Voy a hacer tortas, qué ricas tortas. Ahora, ¿quién piensa en la evolución del negocio? Nadie. A no ser que tengas una socia o un socio que sí lo haga por vos. Que eso es otra historia. ¿Ya? De todos modos, tu capacidad de producir tortas tiene un límite. Como dijo una persona, la verdad que es muy difícil que un ser humano pueda llevar más de 2 sandías. Muy difícil. No por un tema de peso, sino porque son difíciles de llevar. Salvo que, bueno, pues si yo utilizo un carro, llevo más sandías. Bueno, ese es el tema de tecnología, ¿no? De tecnología. Las sandías las llevas con la mano, una en cada brazo, así, abajo del brazo, o usas un carro. El gran dilema. Entonces, el tema está cuando empezás una organización y decís, bueno, espera un poquito. Yo no me voy a quedar haciendo torta de por vida. Así que esto lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. ¿Vas a vender tortas congeladas o no congeladas? Si las vas a vender congeladas, cómo se congelan, etcétera, etcétera. Eso es una manera de pensar el modelo de negocio que vos querés. Pero no te puedes a pensar cuando ya no tenés más tiempo en fabricar, cuando ya te largaste. Esto es pensar el modelo de negocio previamente. Muchas Escucho a veces, alguien, profe, sí, yo. sí, Muchas veces la barrera también es la capacidad de producción que tiene uno. El otro día estaba escuchando que un muchacho se le dio por un día, fue a la cancha a un recital y cuando salió del recital fue a un carrito de Pancho y le pidió por favor que le pusiera 2 salchichas. ¿La escuchaste eso? sí, 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 lo vi, Bueno, sí. y el muchacho, o sea, tiene pedidos y no da abasto, no da abasto a cumplir. Y hay que ver, pobre, si a base de los pedidos que tiene acceso al financiamiento y a poder agrandar su producción, ¿no? Su planta. Pero, o sea, son esas cosas que Bueno, suceden y es una barrera eso también, ¿no? bueno, el tema es que quizás él él lo patentó, cosa inteligente. El patentamiento tiene un vencimiento y el patentamiento de una idea te puede dar una ventaja competitiva. Te voy a sacar el tema de Nespresso. Nespresso, Nestlé, que no era una empresa muy conocida en café, se le ocurre eso, patenta la cápsula, por lo cual le dio 5 años de monopolio absoluto sobre el café en cápsula. Hizo sus propias tiendas y hizo además un modelo de negocio no existente sobre el café en cápsula. Eh, y lo llevó a otro negocio más, al negocio de la venta de cafeteras, Claro. que también es una integración que hizo Nestlé y es una fabricación propia la que hizo las cafeteras. Hoy en día la cápsula ya no es más, ya se venció la licencia y bueno, encontramos cápsulas de distinto tipo. En ese caso, entonces, vos tenés que tener la idea, es muy buena, pero el problema de la idea es que la gran mayoría de las ideas no caen porque son malas ideas, sino porque la implementación no es buena. Entonces, quizás a veces conviene tener una buena idea y decir, bueno, me asocio con la empresa, la persona adecuada para que tenga la capacidad de producción de esta idea. Es mejor quizás el 50 o el 40% de algo exitoso
que el Y no al 100% de de nada. algo que no va a Claro. servir para nada. Entonces, ese es el típico ahogo que entra una persona cuando piensa que todo tiene que ser de ella. Yo hago esto y me hago millonario. No, no te vas a hacer millonario, porque vas a tener que dormir, vas a tener que vivir. Entonces, ¿cuánto te pones a pensar? Por eso, insisto, el modelo de negocio es un tema importantísimo. Si vos te pones el modelo Canvas a pensar, eh, ahí empezás a darte cuenta, che, pero ¿qué pasa si mañana me dan 10.000, me piden 10.000 pancho? Si yo puedo hacer 1.000 por mes. Y con 2 tipos que me piden 10.000 ya colapsé. Bueno, cosas que hay que pensar. Obviamente, emprender es un tema que lo primero que tenés que tener en claro es que tenés que tener una fuertísima capacidad de resolver problemas y de enfrentar dificultades. Como les dije, como lo vimos nosotros cuando vimos modelo de negocio, vimos que la planificación es así y la implementación es así. Y tiene que pasar con los leones, tiene que pasar por la nieve, por las tormentas y ese tipo de cosas. Así que, bueno, emprender es una visión interesante, pero no lo hagamos a ciegas, no lo hagamos a ciegas. Tengo la, bueno, casi fallezco y que esté entrando el polen ese maldito, pero no sé, lo veo pasar por delante de la pantalla. Tengo la ventana abierta, ¿no? Y hay muchos árboles, ¿viste? Esos gigantescos de hoja grande. No me acuerdo cómo se llama. Que tienen la pelotita maldita esa. Y bueno, entró en la garganta. Bueno, sigamos. Ahí acá viene. Justo. Y acá, hoy en día, el diseño estructural, el concepto de diseño estructural es siempre pensar en orgánico. Siempre pensar en orgánico. Es decir, siempre pensar en armar una red de tu propia organización. No la pienses como algo, como una estructura, porque estamos en un mundo de ruptura, no de estructura. Porque hoy las estructuras no sirven, porque son. Entonces, vas a estar en Brasil, vas a ir a Brasil, porque es muy común que hay muchos empresarios pymes que tienen en Brasil. Bueno, fíjate que es decir, diseñar cómo vas a entrar a Brasil. Diseñar cómo vas a entrar a Chile, diseñar cómo vas a entrar a Perú, diseñar cómo vas a entrar a Paraguay, diseñar cómo vas a entrar a México, diseñar cómo vas a entrar a Australia, por decirte una manera, para tirártelo más lejos. Bueno, diseñar. Ahí vas a ver la estructura y ahí van a ser la necesidad de de ir incorporando redes. Hoy se utiliza muchísimo el tema de la cooperación. Claro, pero no es soplar, hacer botellas y todo sale lindo. La cooperación necesitas confianza. Y eso no se logra de un día para el otro. Con lo cual, tenés que tener en cuenta que los diseños estructurales requieren su tiempo de implementación. Pero no te largues a hacer decir, bueno, vamos a hacer una oficina propia en Brasil. Podés empezar vendiendo algunas cosas desde acá, exportando. Podés después
con un cliente tuyo, con un cliente fuerte, decir, che, yo te estoy vendiendo 1000 productos por mes, qué sé yo, 1000 productos por mes, porque vos no podés distribuir estos productos. Así son las maneras de hacer. Necesitas tiempo. Esa es la manera de ir creando una estructura, ¿no? El autor tiene otras opiniones, pero bueno, véanlo. Acá te dice las divisiones internacionales y te dicen, bueno, obviamente por país, cuando vos tengas una estructura en la cual necesites una supervisión por cada región, bueno, es un tema ya de organizaciones mucho más grandes, donde ahí tenés Europa, etcétera, 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 que ya estamos hablando de organizaciones más grandes donde existen divisiones internacionales, donde existen divisiones globales por producto, etcétera, 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 y estructura matricial global, donde vos ves que cada una de los países tienen sus propias unidades. Bueno, estamos hablando ya de empresas muy avanzadas. Por ejemplo, la industria automotriz lo que utiliza generalmente es ya en algunos países concentran la fabricación de algunas unidades, no de todas. Antes, en la industria automotriz había fábricas que se dedicaban a todas las unidades. Hoy hay fábricas que tienen 1 a 2 unidades y punto. Tipos de producto me estoy refiriendo, ¿no? Entonces ahí ya tenés vos la organización de decir, producto tal, país tal. Producto tal, país tal. O producto tal, país tal y tal. 2 países, 2 plantas. Generalmente esa es la manera. ¿Cómo lo haces? ¿En función de qué? En función de las... ¿Te acordás? El dominio en función de la seguridad jurídica que tenga ese país. En función de la posibilidad de la agilidad financiera que tenga ese país. La agilidad aduanera. Por ejemplo, acá en Argentina es muy complicado las importaciones temporarias. Muy complicado. En un momento, hoy en el mundo, bueno, las pieles afortunadamente cada vez no se utilizan nada, hoy se utiliza todo sintético, pero en el mundo, en un momento determinado, las curtiembres no daban abasto y acá las curtiembres quebraron todas. Hay una curtiembre muy fuerte, no sé cómo estará ahora en Uruguay, Paraná se llama, que le vendía los tapizados para BMW y Mercedes-Benz. Sin embargo, acá quebraron, porque importar temporariamente algo para que sea teñido o para que sea producido por la curtiembre y volverlo a exportar era una tortura, por ejemplo. Bueno, ahí es para estudiar este tipo de cosas y la estructura que vos quieras hacer. Bueno, la estructura matricial global, que es las divisiones locales, donde ya empezás a hacer, tenés los especialistas en cada uno de los países y los especialistas de cada uno de tipo de industrias, de transporte, etcétera, etcétera. Y bueno, tenés en la intersección, tenés las divisiones locales de las empresas subsidiarias. Esta es la evolución, digamos, estructural que podés tener. Lo importante de esto es que te quede el pensamiento lateral, que te quede las áreas de negocio respecto a los países, vos eso se puede pensar y hacer más chico. Tenerlo en la cabeza que no necesariamente esto tiene que ser para una empresa monstruosa. Entonces por ahí el área de negocio puede ser una persona que te maneje horizontalmente las distintas filiales o vínculos o acuerdos comerciales que puedas tener en distintos países. Y vos tenés una manera de controlarlo.
Esto es una manera eficiente de pensar de cómo podés controlar un negocio que tengas que no sea demasiado grande. Por ejemplo, ¿cómo controlará sus negocios la parrilla La Cabrera, que tiene negocios en Asia, negocios en Perú, y en Argentina? ¿Cómo los controlará? Yo conocí a un gerente de operaciones, que ya no es más gerente de operaciones de La Cabrera, y bueno, se la pasaba viajando, ajuste mutuo. La típica, te la pasás viajando. No es el terreno más adecuado donde uno se tiene que meter. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar eso? Y no estamos hablando de una gran organización multinacional, ni muchísimo menos, ni mucho menos. Curiosamente, el negocio se basa en el típico asado argentino y la carne que comercializa en Asia es de Australia. Pero bueno, ahí tenés otro concepto de diseño organizacional y de supply chain. Decís, no, para flaco, y voy a traer carne de Argentina hasta Indonesia, que creo que era Indonesia, donde tiene La Cabrera, no me acuerdo dónde está la otra. Por ahí googleenla, no me acuerdo dónde está. Entonces, ¿y la carne de Argentina? No, Australia. Bueno, si está También están caído. los negocios en donde, en el exterior, en donde venden y promocionan todo lo que es carne argentina, pescados argentinos, todo, y es todo robado. Bueno, Ese es otro tipo de negocio también, ¿no? hay de todo en la vida, hay de todo. Pero bueno, acá vemos solamente negocios lícitos. Bien, claro, como este es el gran desafío de la globalización, la coordinación. En realidad, es el gran desafío de todo. La coordinación es el desafío. Por eso siempre le digo, piensen horizontalmente, porque la coordinación es horizontal. Porque dividir funcionalmente las hacen todo enseguida. Nadie duda en hacer depósito. No, vamos, necesito un depósito. Nadie duda que necesita un departamento de venta. Nadie duda que necesita... El problema es cómo se coordina todo eso. Procesos. Procesos. Y automatización de procesos. Pero no estoy hablando de máquinas en este caso. Después vamos a ver los sistemas ERP, entonces ese tema, para que veamos qué importante que es hoy comenzar una organización por la automatización de los procesos administrativos en general, porque ahí está la coordinación. No la entendemos, ¿eh? Olvídense, no la entendemos. Bueno, y esa organización transnacional, que bueno, es un dibujo, no es que sea malo el dibujo, pero bueno, ya es una cuestión mucho más avanzada. Y esto por último, para terminar, les traje el caso de Alphabet. Alphabet no hace mucho que existe. Google en un momento determinado dijo, necesitamos un holding que estructure todas nuestras unidades de negocio. Y ahí tienen las unidades de negocio. Una de ellas es Google, Fiverr, que es toda la que tiene que ver con cuestiones justamente parecidas a FiberTel, pero a fibras, a todo lo que tiene que ver con Internet. Google Venture, que justamente analizan, analizan proyectos de inversión, de tecnología. Google Capital, que ya son socios, es decir, que tienen pequeñas unidades de negocio que están, que los cuales son socios. Nest, que tiene que ver con todo el estudio no me acuerdo si era, no lo veo bien, pero... de Smart Home. Nest, todo lo que tiene que ver con Smart Home, productos de inteligencia para el hogar, etcétera, etcétera. Esta es cómo está estructurado una empresa absolutamente global. Y fíjese que de Google ahí cuelgan todas las unidades de negocios como YouTube, etcétera, etcétera. ¿Mm? Que no es que no tienen nada que ver con Alphabet, son controladas por Google, pero no por Alphabet indirectamente.
Es decir, esto Alphabet se creó hace muy poco, relativamente poco, que se creó Alphabet. En el caso de YouTube, YouTube fue comprada por 1.500 millones de dólares a unos chicos que habían tenido la idea de justamente de subir videos y tenían servidores propios. Y uno de los fundadores dice, una de las cosas que yo hacía todos los días era me levantaba, agarraba mi tarjeta de crédito e iba a comprar una plaqueta más de memoria porque siempre nos quedaba memoria por 2 horas, 2, 3 horas. Y siempre andábamos comprando memoria, bueno, un poco con lo que le pasa al de los panchos, ¿no? Eso es la capacidad de producción que tiene YouTube, porque YouTube, no sé cuántos millones de videos se suben por segundo, entonces tiene que tener esa capacidad de procesamiento de todos esos videos. Casi decir esto no termina más. ¿Qué termina siendo? Un globo que se infla y algún día explotará. Bueno, ahí tenemos el tema de la capacidad de producción también en tecnología y en cuestiones no físicas. Muchos de YouTube están migrando a Twitch ahora. Y ahí tenés el tema de productos sustitutos en tecnología, es terrible. Y en redes sociales ni hablar. En redes sociales ni hablar, ni hablar. Sí, sí, es un tema justamente son conceptos nuevos que ni siquiera sabemos a dónde va a terminar. Ni siquiera sabemos. No, porque es más, están surgiendo negocios nuevos. YouTube, bueno, pero bueno, es un tema de un nivel de complejidad, obviamente que hay que estar muy atentos. La música que suena mañana, estar muy atento a eso, muy, muy atento. Y ahí tenés una estructura de una típica fintech, como para ver el líder de red de sucursales que son virtuales, ¿no? El líder de minoristas, de tecnología, después tenés respuestas de cliente, marketing, call center, bueno, toda una serie de cosas que la estructura va a depender del tipo de organización que tengas. Acá tenés un típico estructura de una fintech, que hoy en día la mayoría de los emprendimientos tienden a esto. Van a caer muchas. Como siempre pasa, como pasó con las canchas de pádel, están pasando con las fintech. En un momento empezaron las canchas de pádel y abrieron canchas de pádel por todos lados. O como la cervecería, digamos hoy. Hoy hay cerveza artesanal, abrís la canilla de tu casa y sale cerveza. Ya. Bueno, vamos a ver cuántas quedan. Digo, las fabricantes de cerveza, no los negocios, a la calle. Somos poquitos, hemos quedado 12, nada más. Ya si fuéramos así, sí haríamos los exámenes orales, prácticamente serían los exámenes. Bueno, hemos terminado, venimos de un proceso duro, porque acá como nosotros estamos súper sobre producción en el país y estamos sobreestoqueados, necesitamos descansar. Entonces, ¿no? Paramos 6 días, 7 días, y ahora cuesta. Así que, bueno, muchas gracias y nos estaríamos viendo el lunes. Ya otra vez vamos a descansar otra vez. Tenemos que descansar otra vez, obviamente. Se viene el fin de semana, que lo pasen lindo y parece ser que va a haber mucho sol y que disfruten. Gracias. Gracias, Chao. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, muchas gracias.